Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento. Hola, ¿cómo están? Pues los saludamos una vez más aquí desde nuestras instalaciones donde grabamos el podcast Las Hijas de la Malinche. Y la verdad es que pues estamos muy contentos porque hoy tenemos una invitada que se preocupa por el medio ambiente y por muchas cosas más que ahorita nos platicará, pero su tema, su modo de vivir es el medio ambiente y quizá yo creo que para muchos también, pero dejamos de hacer algunas acciones o algunos las hacemos de manera independiente. Pero cuando uno escucha este tipo de personas que está haciendo este trabajo, pues la verdad es que lo celebra, o por lo menos yo lo celebro y lo agradezco, ¿no? Y bueno, pues nuestra invitada nos pidió vino, así es que es un placer grabar podcast y tomar vino. La verdad es que es un placer. Y más porque seguimos festejando, porque como yo les decía, recibir un reconocimiento o una mención especial, Las Hijas de la Malinche, por este concepto de invitar a mujeres y de platicar con ellas y de conocerlas y de saber qué hacen. Así es que muchísimas gracias, gracias, porque ustedes forman parte de esto. Y bueno, pues voy a presentar a nuestra invitada. Ella se llama Hilda Margarita Castro Cuamazzi. Ya tengo tiempo de conocerla. De hecho, estuvo en nuestra edición pasada de Jóvenes, que ahorita justo estamos trabajando en la edición de este año. Pero ella estuvo en la edición pasada porque para mí era importante como justo saber qué hace. Es joven, ¿no? Y cuál es el trabajo que viene haciendo desde, pues desde toda esta parte que nos va a platicar, ¿no? Entonces, pues estas son las ediciones que hacemos cada año. Esta creo es la séptima. Hilda salió hace 2 años, ¿no es cierto? Me corroboran y fue hace 2 años que ella estuvo en esta edición. Pero pues yo he venido siguiendo su trabajo y la verdad es que es un trabajo que viene realizando con muchas ganas, con poco presupuesto, como siempre pasa con todos los proyectos que tienen que ver con un impacto social. Pero antes de que pueda darle la palabra a Hilda, gracias Hilda por venir. Y quisiera dar como un poco de su formación. No voy a leer todo porque nos llevaríamos todo el podcast, pero sí platicar un poco de lo que hace ella y cuál es su formación. Ella estudió la licenciatura en Ciencias Ambientales en 2009, 2013, con mención honorífica. Tiene la maestría en Ciencias Biológicas en 2015 y de 2015 a 2017. Algunos premios y distinciones que ella tiene es el reconocimiento como joven líder nacional y entregado en el Foro Jóvenes Talento, cambiando paradigmas por parte de la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y el colectivo Juventud Real. Ser la única tlaxcalteca acreditada por parte de la Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica para formar parte de las juventudes invitadas en la 5ª reunión del Grupo de Trabajo sobre el Marco Mundial para la Diversidad Biológica, como en la segunda parte de la 15ª reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Seleccionada para formar parte de la delegación mexicana en la primera Cumbre Climática Regional Juvenil. Fue la única tlaxcalteca seleccionada. Reconocimiento por una destacada acción en pro del cuidado y preservación del medio ambiente, el desarrollo sostenible, el cumplimiento de los ODS de las Naciones Unidas y como líder juvenil internacional. Mención honorífica en las categorías Futuro 2030 y Planeta 2030 por parte del corporativo Inteligencia Educa. Ganadora de la Presea Joe Awards 2030, Voces de América, por parte del Corporativo de Inteligencia Educa en 2020. Representante del Distrito Octavo en el 9º Parlamento Juvenil del Estado de Tlaxcala. Representante estatal del Parlamento Virtual 2020 a nivel nacional. Ganadora del primer lugar en el ciclo de ponencia ambiente agropecuario y forestal realizadas en el marco del tercer Congreso Nacional de Fauna Nativa en Ambientes Antropizados, realizado en el Instituto de Biología de la UNAM.
Tiene una estancia de investigación en el estado, en la estación científica Chamela UNAM, Jalisco, en 2016, y ganadora del tercer lugar en el concurso Premio Dr. Bernardo Villa en la modalidad tesis de licenciatura en el Congreso Nacional de Mastozoología 2016. Estancia de investigación en la Universidad de la Sierra Juárez, Oaxaca, México, agosto 2013. Bueno, este es un poco de la información que tiene ella y de todo el trabajo que ha recorrido en la parte de hacer pues todo un amor, porque yo también creo que si no amas lo que haces, no haces todo lo que viene haciendo ella. Y bueno, pues muchas gracias, Hilda, por estar con nosotros en Las Hijas de la Malinche. Sin duda, sí o sí era importante conocerte un poco más y platicar de todo lo que estás haciendo. Pero a mí me gustaría que nos platicaras si en algún momento desde tu infancia tenías claro como esta problemática que hay en el medio ambiente. Pues antes que nada, para mí es un honor y un placer estar con cada uno de ustedes y sobre todo muchísimas felicidades a este increíble equipo que sin duda pues Marisol lleva, ¿no? Pero hay muchas personas atrás, créanme, muy talentosos Sí. y talentosas por supuesto y además pues bueno, esta copa de vino básicamente es para celebrar eso y además de eso pues es un espacio increíble que has creado con mucha pasión, con mucha vocación y sobre todo con una convicción extraordinaria. Entonces, de verdad, para mí es un honor y un placer estar aquí donde grandes personalidades han estado. Entonces, estoy un poco nerviosa por eso. Pero en ese sentido, pues esa Hilda Margarita Castro Cuamatzi, cuando era pequeña, pues siempre le interesó los temas ambientales. Y esto me hace recordar una conferencia que dio el doctor Lascano recientemente en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que platicaba un poco de la vida de Darwin. Y por supuesto, Darwin fue privilegiada porque estuvo, pues su familia era una familia acomodada, estaba con grandes médicos y etcétera. Y pues realmente te das cuenta que tu contexto es muy importante. ¿Y por qué menciono esto? Porque anteriormente vivía yo en la ciudad con mi familia y demás, en la capital, pero mi madre siempre era súper congruente y nos mostraba eso con sus acciones, ¿no? Era de no desperdicies el agua, ahorra, que no sé qué, o por ejemplo la ropa, esta blusa que uso este día tiene un porqué y un para qué, es una blusa que mi madre compró hace mucho tiempo, que la calidad de las prendas anteriormente no era tanto el fast fashion, y era una tela de calidad, de algodón y que lleva más de 20 años, ¿no? Entonces es ser congruentes y coherentes. Y entonces, en ese sentido, pues mi mamá nos enseñaba eso, ¿no? Que hay que ahorrar el agua, el tema de la ropa, de que el típico, ¿no? En Reciclarla, las ¿no? familias, ¿no? De si ya no le queda a tu hermanita, pues ahora te toca a ti, pero es que ese es de niño, no importa, no se nota, ¿no? No pasa nada. Entonces era uno o tus zapatos, ¿no? Era hasta que ya de verdad el dedo gordito ya estaba pues de otro color, no, ahora sí necesita el niño zapatos, ¿no? Pero por supuesto era muy consentida por mi familia, por supuesto, por mi padre y mi madre, pero siempre eran muy congruentes, ¿no? Y teníamos este amor. Y me acuerdo también en ese sentido, pues mi abuelita y abuelito, que Dios lo tenga en su santa gloria, pues al final ellos tenían una granja. Y entonces, pues todos los residuos orgánicos iban para la granja y los fines de semana íbamos que a ver las vaquitas en ese momento no tenían, que las ovejas, que los cerditos, etcétera, las gallinas. Y entonces, aunque me daban miedo, pero sí me daba curiosidad. Entonces, sin duda yo tenía ese contacto y más porque pues mi familia era muy congruente, ¿no? Entonces, cuando vas creciendo, tú crees que eso es lo normal y te das cuenta que eso no es lo normal, por así decirlo, que en otros contextos sí es lo normal. Entonces, ese cuidado yo, por así decirlo, este amor por nuestra casa común, pues lo tenía desde mi casa y sin duda yo creo que algo de esa genética viene también de parte de mi abuelita, porque mi abuelita era curandera tradicional, ¿no? Partera, y mi bisabuela también, ¿no? Entonces, a mí me emociona pensar que, pues, ella en la Sierra Norte de Puebla, ¿no? En Zacatlán, que a todos mis familiares de Zacatlán les mando un saludo, pues, en ese sentido, pues imagínate el contexto de hace 50, 60, 70 años, pues las carreteras no había muchas, pues se iba, ¿no? Pues que la necesitaban a mi bisabuela, entonces ella se iba, ¿no? Y también mi bisabuelo, pues también era como comerciante, por así decirlo. Entonces, ellos vivieron en este ambiente y siempre le decíamos a mi abuelita, ¿no? Tú eres un gran roble, que sí, era un gran roble, le digo, porque imagínate, su
alimentación, justo lo que hablábamos Claro. antes, ¿no? La alimentación de ellos, pues era, pues, el cerdito, la gallinita que ellos mismos alimentaban, que Ujú. estaba ahí mismo, ¿no? Y que no estaba estresado y que no, etcétera. Y Sí. entonces su alimentación era diferente. O mi bisabuelo, pues, se iba por los quesos de la zona y demás, pues eran con un proceso diferente. Claro. Entonces yo creo que por parte de genética tengo algo y también pues porque era muy, muy cercano a mí. Tanto Ujú. fue así que justo te platicaba que cuando era muy pequeña me acuerdo que le pedía a los Reyes Magos, así yo quiero una Barbie, ¿no? Que comercial aparte. Y entonces esta muñeca, pues esta era la Barbie veterinaria, ¿no? Entonces yo estaba feliz y yo decía, voy a ser veterinaria, voy a salvar a los animales y a los perritos. Cuando mi Ok. mamá me dice, ¿sabes qué hace un veterinario? Y yo, sí, salva perritos. Y mi mamá, vamos a preguntarle a un familiar que tenemos que es veterinario y dice, no, pues en una práctica los abrimos y yo no sangre y eso no son lo mío. Y yo dije, necesito cuidarlos, protegerlos. Quiero creer que esa Hilda sigue contenta de que sí lo está O logrando, pero sea, desde otro enfoque. ahí decidiste no ser veterinaria. Definitivo, porque era así mi mamá Ok. de, no, es que pues luego a los perritos, pues para curarlos, pues tienen Ujú. que pues experimentar, por así decirlo, ¿no? O tal vez tienen que abrir cuerpos o tienen que ver sangre y así Ujú. es como, "Ay, Oye, no, gracias". oye, y la traías este contexto, y eso es muy importante porque sí o sí te da un marco de referencia de hacia dónde va tu camino, ¿no? Claro, Y ahora que decías de los abuelos, yo recuerdo mucho a mi abuelo, súper, que era como siempre cuidar las cosas. O sea, no deshacerte como a la primera. claro. O sea, hay una imagen que yo tengo muy presente, que no sé si se acuerdan de estos hilitos que de pronto te daban con cualquier cosa, ¿no? Ajá. Digo, ahora ya no se usan, ya decir, pues, quién sabe qué hilos de qué hilos hablarán, ¿no? Ay, de Marisol, ¿de Pero qué de está estos hablando? hilos de, ¿cómo le decían? De mecate, ¿no? Ah, ok. Y Ujú. entonces yo me acuerdo mucho que mi abuelito siempre andaba colgando todos los hilos que Sí, salían de donde claro. fuera, siempre los colgaba y yo siempre decía, ¿para qué los cuelgo? ¿Para qué los guarda, no? Para algo ha de servir. Pero después decían, ay, como que necesitamos un hilo. Ahí está. Exacto, Entonces, exacto. sí tenían como este cuidado insisto, de no deshacerse de las cosas y de no tirarlas como en algún momento creo que lo hacemos, ¿no? Claro. De pensar que, ay, no pasa nada, pues ya tíralo y al ratito compramos otro, ¿no? Pasa mucho. Ese proceso de comprar otro, pues ahí vienen las consecuencias. Entonces, insisto, este contexto que vamos teniendo nos ayuda, pero entonces, ¿qué en tu vida vuelve a confirmar? Es decir, o más bien, tienes esta información, tienes este contexto y ¿hay algún choque en tu vida, ya sea en la prepa o en la universidad, en donde dices, a ver, mi familia sí lo hace, porque ustedes no, o porque el mundo no, o porque en la calle no? ¿Te recuerdas, tienes presente como este choque? Claro, pues es muy interesante lo que comentas porque como decías, o sea, tenían una cultura tal vez del ahorro, de la preservación o conservación que es como muy, muy inherente y que muchas veces en nuestras comunidades rurales todavía lo tenemos, ¿no? ¿Por Ujú. qué? Porque muchos de los productos que tenemos a la mano los podemos pues reutilizar, ¿no? Claro. Etcétera. Y además de eso, pues este choque, pues como te comentaba, yo antes vivía en la ciudad, ¿no? Después mis padres se separan, voy al campo, yo sí era de no me gusta y que no sé qué, mi adolescencia. Pero también eso me permite ver un contexto diferente y decir, me gusta más porque está la sombra del árbol, porque está callado, porque están los pájaros. Y me doy cuenta de que pues en la ciudad era diferente. Y muchas veces, además que decías, el contexto es importante, pero también hay momentos claves en la vida que afortunadamente yo me rodeaba de personas que eran como congruentes en ese sentido. Ujú. Pero cuando uno va creciendo y cuando va saliendo, pues en la escuela te pueden decir hay que ahorrar o hay que la basura, reciclar y reutilizar, pero te das cuenta que algunos compañeros no lo hacen y tú te preguntas, pero ¿por qué? Y hay un momento clave en la preparatoria cuando yo estaba estudiando biología y hay un profesor que también falleció, Dios lo tenga en su gloria, él nos exigía muchísimo
Y me di cuenta que yo era buena en esa materia y entonces me acuerdo que mi amiga Leticia de, oye, pues si eres buena, ¿por qué no te dedicas a biología? Empecé a investigar y dije, no, yo no me veo como una bióloga, diría la doctora Minerva, eres una bióloga frustrada. No soy una bióloga frustrada, sino me encanta tomar algunas herramientas de la biología y me encanta haber estudiado ciencias ambientales por eso. Porque fue ese choque de decir hacia dónde quiero ir, pero sí me gusta la conservación o me gusta la naturaleza, pero no me gusta esto. Y entonces tratar de buscar ese Frankenstein que fuera adecuado para mí. Y entonces por eso también digo que mi vocación, que soy muy afortunada porque mi vocación, mi profesión y mi obsesión, porque esa palabra la acabo de retomar de la charla que dio el doctor Lascano, porque al final ya me estoy dando cuenta que sí, es una obsesión ya, porque duermo como todo tiene que ver con tema ambiental. Y entonces en ese sentido, pues me voy dando cuenta que pues digo, ay, ¿por qué no estudiar esta carrera, etcétera? Pero no había como un choque. Ese choque ya ocurre ya cuando es más grande, cuando me voy formando, me voy informando y me doy cuenta que el mundo es un caos. Hay una analogía muy interesante. ¿Eso pasa en la prepa o en la universidad? En la universidad. En la carrera. Okay. Porque haz de cuenta que la prepa, digo, voy a estudiar ciencias ambientales, empiezo a leer a Beck, a Lev, grandes investigadores, empiezo a leer sobre el río Zahuapan, etcétera. Y yo digo, ¿por qué está ocurriendo esto? Es como que se me abren los ojos y en ese sentido diría el doctor Tomás, vas a ir a un zoológico y te dicen, vamos a ir, te quiero que veas un elefante, pero si no sabes qué es un elefante, vas a decir que todos son elefantes. Algo así pasó en mi vida, porque yo decía, pues como cualquier adolescente, como joven, etcétera, que siempre he sido muy juiciosa y ñoña, eso siempre ha sido mi característica, muy apasionada, me encanta aprender y compartir. Y entonces, en ese sentido, cuando empiezo a investigar y me dan información y haces un ensayo y etcétera, yo digo, pero si hay una ley, ¿por qué no se cumple? Porque si hay un artículo, un libro que dice, por ejemplo, La Sociedad del Riesgo, que ojalá puedan leerlo sus lectores, que es un poco viejo, pero impresionante, tú dices, pero ¿por qué te está diciendo esto? No estamos haciendo algo, es porque, o sea, ¿cómo? ¿Por qué ocurre? ¿No? Es como no hay congruencia. No hay congruencia. Entonces, hay una frase que me encanta de estos autores que menciona, el smog es democrático. Esa frase me voló la cabeza y ya llevan muchos años que estudié la licenciatura y esa frase me cambió. O también otra frase que menciona es que la contaminación y todo lo que le estamos haciendo al planeta va a ser un boomerang, ¿no? Porque todo lo que estamos dando al planeta, contaminación, pérdida de biodiversidad, etcétera, se nos va a regresar y se nos está regresando. Que de mayor o menor medida, dependiendo de nuestros estilos de vida, de esta relación que tengamos con nuestra casa común. Pero ese es el momento cuando yo digo, ¿qué está pasando? Hay otros momentos en mi vida que son puntos de inflexión, por ejemplo, cuando tengo una crisis personal con una persona que quería mucho y entonces me decía, es que lo que estás haciendo no vale. Y yo decía, pues sí, tal vez no vale porque no tiene una remuneración, como tú mencionabas, desafortunadamente esto uno lo hace por vocación, por pasión, y yo le digo a una amiga que se llama Jail, hay algo dentro de mí que siento que me quema, que es esta pasión y que no me puedo quedar callada. Y me siento un poco hipócrita, decir, si yo juré cuando estudié ciencias ambientales, como los médicos, ¿no? Ese juramento, en mi caso yo juro amar a la tierra, y a cada ser vivo de la tierra, etcétera, pues no soy congruente, entonces digo, pues ¿por qué? Entonces, en esos momentos fue como estos puntos de decir, te vas informando, te vas capacitando y tú vas dándote cuenta de, pues está la información, está la legislación, están las recomendaciones, ya hubo una resolución de la Corte Interamericana del Agua, y ¿por qué no se está haciendo algo? Y te das cuenta cuando vas creciendo esa palabra muy interesante que es intereses, ¿no? Desarrollo económico o proceso, no proceso, sino como progreso, ¿no? Y tú dices, pues, ¿qué es progreso? ¿Qué es desarrollo económico? ¿Qué es el buen vivir? Etcétera, ¿no? Y entonces es como que surgen esos pequeños momentos en los cuales uno se reflexiona y dice, bueno, ¿qué estamos haciendo? Y sobre todo, ya con el tiempo despierta ese interés de decir, ¿y qué estoy haciendo yo para que esos discursos puedan ser diferentes? Y en este proceso que tú tienes para empezar la carrera, siempre nuestra familia es como una parte importante en que te dice sí
es lo que vas a estudiar. O he escuchado N cantidad de veces aquí, sentadas, en que dicen, no, mi familia dijo, no, estás loca, eso no es lo que te va a dejar dinero, por ejemplo, ¿no? Definitivo. Pero, ¿te apoyaron en el tema de la carrera? Pues fue bien interesante porque todos mis hermanos estudiaron cuestiones administrativas. De hecho, mis hermanos se dedican a temas de ventas, son buenos en eso. Yo, la verdad... Preséntame. La verdad, yo no soy buena en temas de venta, pero paradójico, yo misma me vendo. Entonces, bueno, todos nos vendemos, ¿no? Diría claro. Coca Sevilla. Pero en ese sentido, cuando empiezo a estudiar la carrera, hay un momento que se me olvidó. Yo sufro un accidente y se me fractura el tobillo. Me quedo sin caminar como medio año. Hay un proceso bastante interesante en mí porque yo todas las noches lloraba y yo de ¿por qué a mí? Y etcétera, ¿no? ¿Ibas en la carrera? Iba en la carrera, iba en los primeros semestres. Entonces yo le decía a mi mamá, pues ya la dejo, porque yo estudiaba en Tlaxco y era complicado ir en transporte público con tu patita fracturada y con muleta. Sí, era un trayecto show largo, ¿no? Y que yo no podía caminar y que tenía que estar un mes inmóvil. O sea, fue mucha complicación. Pero mi mamá me dijo, no te preocupes, vamos a ponerte el internet, voy a hablar con los profesores, que no había tanto de esas plataformas, ¿no? Para las clases online, pero pues a veces llamaba a unos compañeros o me dejaban la tarea. Eso sí, me apoyaron muchos de mis compañeros de la licenciatura, que les agradezco. Y mi familia en ese sentido, pues como todo dicen, todo es perfecto. En ese tiempo mi hermano no tenía trabajo y me llevaba y venía y etcétera. Entonces hubo un momento que dije, yo ya no quiero esto. O sea, se me está complicando mucho, la carrera ya no me está gustando, etcétera. Y mi mamá me dijo, a ver, date un tiempo, inténtalo, un año. O sea, trata de intentar un año esto. Si no te gusta, pues mínimo ya lo intentaste, ¿no? Agradezco mucho eso porque ahora es mi obsesión y conforme al paso del tiempo me di cuenta que me encantaba y que me gustaba, pero yo empezaba con temas de agua y luego bosques, luego por supuesto la conservación de mamíferos y ahorita es como todas esas pasiones en un solo tema, que es este desarrollo sustentable, que podemos definir qué es, pero sin duda es poder entender que nuestras acciones importan más de lo que creemos, ¿no? Y es impulsar el ecoliderazgo a través de la educación ambiental y de la la divulgación científica. Pero eso llevó muchísimos años, ¿no? Yo sabía que quería cambiar al mundo, que quería ser escuchada en ese sentido, y más porque las personas me decían, oye, pues se te da eso, deberías dar clases y te gusta enseñar, y yo pues no lo sé, ¿no? Entonces, sería interesante. ¿No das clases? No. Por favor, escuelas, ya ven. Por favor, comercial aparte. Bueno. Pero sí, o sea, y ahí fue como este proceso, perdón por interrumpirte, de este choque. Y es como esta adversidad me hizo florecer en otras cosas, ¿no? Porque hizo que pudiera convivir con mis compañeros de una forma diferente porque había este apoyo, y además de eso, pues en la adversidad floreció decir, bueno, creo que esto sí me gusta al final de cuentas. Pero sí fue como otro momento interesante. Terminas la carrera, decides hacer la maestría. ¿La haces de inmediato? Casi. Afortunadamente tengo la oportunidad de hacer una movilidad internacional. Me voy al eje cafetero, a Pereira, Colombia, que me encanta y es extraordinario Colombia. En la Universidad Tecnológica Pereira tienen un proceso muy interesante. Esta universidad son muy congruentes y en temas ambientales, tienen un jardín botánico, o sea, la verdad son increíbles en esa área. Entonces yo aprendo muchísimo, también pasan muchas aventuras en ese sentido, hay una huelga, etcétera, pero bueno, el chiste es que voy. Y entonces cuando regreso a México, pues hay un proceso interesante para tratar de homologar mis calificaciones, pasan los meses y yo ¿y ahora qué hago? Pero yo antes de eso, yo estaba haciendo o apoyando una tesis de doctorado de la doctora Minerva sobre carnívoros, ¿no? Entonces yo metí mis papeles, me hice... ¿cómo se llama? Prácticas profesionales, todo esto en el Parque Nacional Amalinche. Y es cuando descubro que me encanta la conservación, protección y estudio de la biodiversidad, en específico los mamíferos, ¿no? Y talla mediana y mesocarnívoros, hago investigaciones, ¿no? Con cámaras trampa. Y yo antes me decían sarcásticamente algunos investigadores, eres abrazárboles. Y yo no, estoy estudiando ciencias ambientales, no como algo despectivo, sino como
que fuera más integral, ¿no? Y entonces en ese sentido yo les decía sí, pero también sé que necesitamos informarnos para poder saber cómo y para qué y el porqué de salvar este árbol, aparte de que lo estoy abrazando. Darle esa sustancia, por así decirlo. Y entonces en ese sentido, cuando estoy estudiando y demás, me decía, bueno, ¿quieres conservar los mamíferos? Pues tienes que saber biología básica, tienes que saber cuántos bichos son, tienes que saber su riqueza, su abundancia, o sea, muchos conceptos que un biólogo sabría. Entonces yo dije, pues tengo que investigarlos, tengo que saber, y agradezco mucho ese proceso porque ya después cuando tratas de hacer conservación te das cuenta que eso falta mucho, o sea, es poder entender esa sustancia. O sea, yo no me alejo de que podamos ser ambientalistas imperfectos, pero que seamos ambientalistas preparados, voluntarios, comprometidos, preparados, que realmente nos tomemos ese papel muy en serio. ¿Por qué? Porque si queremos defender nuestra casa común, este hogar que compartimos, sin duda, pues hay mucha información ya que nos puede ayudar a tener esta conservación, esta protección o manejo. Pero eso fue lo que fui aprendiendo, porque a lo largo del tiempo yo decía, bueno, estoy enojada, estoy frustrada y no quiero hacer eso y hay que defender y etcétera. Pero te das cuenta que es importante ese estudio. ¿Cuándo decides empezar este trabajo de activismo en la parte de educación ambiental? Digo, porque como tú dices, pues el aprendizaje lo vas teniendo. Decides tú empezar también con una organización, ¿no? Que tiene que ver con el tema ambiental, que es Totli Educación Ambiental, justamente. ¿Y por qué decides empezarlo desde ahí, desde ser activista? Es un proceso muy interesante porque te comentaba, yo estaba terminando la licenciatura, estudio el posgrado, que tengo esta fortuna. Después veo que digo, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Como es este proceso de, ¿y ahora qué ocurra, no? Ya festejamos, que nos titulamos, etcétera, menciones honoríficas, ¿y ahora? ¿No? Entonces te vas al mundo real. Y en ese sentido, en todos esos procesos yo llevé como desde finales de la licenciatura, el posgrado y después, yo acompañaba a la Estación Científica La Malinche con un programa que se llama Tesoros de La Malinche. Entonces llevábamos talleres de educación ambiental alrededor del Parque Nacional La Malinche, ¿no? Y entonces ahí me di cuenta que no me molestaba compartir, no me molestaba estar con los niños enseñándoles, porque hay personas que tal vez no les gusta eso, les gusta estar en el laboratorio haciendo artículos, pero a mí me gustaba sí hacer esa parte, pero también compartir, y me di cuenta que me gustaba. Y entonces, pues fueron muchos años dedicado a eso, y entonces yo me daba cuenta que el tema de la educación ambiental era fundamental, ¿no? Que la educación ambiental es esta herramienta para poder visualizar o tener un panorama más amplio de las problemáticas que tenemos en nuestras comunidades, en el país, en el mundo, y que podamos nosotros mismos darle soluciones o propuestas de soluciones. Y entonces me doy cuenta de eso. Y desde hace 7 u 8 años empiezo en el tema del voluntariado, ¿no? En muchas organizaciones, porque de manera general desde mi familia siempre había sido de ayudar, ¿no? O sea, entonces era como algo congruente y algo que había surgido. Empiezo a estar en una organización que forma parte de Rotary International. Después de ahí voy buscando otros espacios y etcétera, y me doy cuenta que en Tlaxcala no había un espacio en específico para temas de voluntariado integral desde juventudes para juventudes en temas ambientales, que fuera serio, propositivo, que hiciera incidencia en política y etcétera. Y además de eso, pues hay un proceso de crisis en ese momento que yo estaba con una persona que quería mucho y que me decía, es que eso no vale, no vas a lograr nada y etcétera y bla, bla, bla. Y entonces, afortunadamente, la vida, y años, mi juventud, y afortunadamente, pues la vida hace que nos separemos, y entonces en ese sentido, yo le platicaba a algunos amigos, oye, es que tengo esta idea, y etcétera, me dijo, pues, ¿por qué no la lanzas? Y yo, pero va a ser sola, y bueno, la historia sigue haciendo lo mismo, pero acompañada de otras increíbles personas, pero en ese sentido, yo me decía, pues,
haz una página de Facebook, o sea, es gratis, no pasa nada, vas viendo cómo funciona y entonces de ahí va surgiendo, va naciendo, buscar el nombre que queremos, que no queremos. Antes era más ambiciosa de lo que ahora soy más ambiciosa, pero con objetivos más claros, sin duda, y entonces era como de, quiero esto y lo otro, y también se fue nutriendo de los voluntariados que hago y capacitaciones en las que estoy, que soy voluntaria en miles de organizaciones, y eso me va nutriendo y va aprendiendo. Y también pues las personas me dicen, oye, me gustaría que compartas sobre esto y lo otro. Y me di cuenta que a las personas les gustaba cómo compartía, ¿no? Entonces ahí fue como surgió esta faceta de conferencista. Después tengo un sueño y digo, me gustaría hacer radio. Afortunadamente me aceptan para estar en radio y fue cuando me di cuenta de, me encanta estar detrás de un micrófono. Espero que se den cuenta, ¿no? Me encanta compartir. Y creo que un punto fundamental y que por qué sale la activista era en este sentido, porque yo decía, ya tuve la fortuna de estudiar, sigo preparándome, he tenido oportunidad de ser voluntaria internacional y ser seleccionada por la Alianza del Pacífico, etcétera, para estar representando en México en muchos espacios. Y que le estoy regresando a mi estado, ¿no? Entonces, pues con Totli hago eso, ¿no? Todo lo que estoy aprendiendo o todos los especialistas que han colaborado con nosotros. ¿Qué significa Totli? Totli es una palabra náhuatl que es cuando brota una semilla. Entonces, para mí es eso, ¿no? Nuestro eslogan en Totli Educación Ambiental es, eres la semilla que genera el cambio. Porque cada uno de nosotros generan ese cambio, ya sea positivo o negativo, sin duda. Pero la idea es que sea positivo. Y entonces, en ese sentido, pues surge a partir de todos estos procesos interesantes. ¿Qué tiempo tiene Totli? Totli, tenemos la fortuna de cumplir 4 años. El pasado 28 de mayo fue nuestro 4º aniversario. Es un bebé todavía. Y pues ha dado pues grandes frutos, afortunadamente. ¿Y tu primera o se enfocó, porque como tú dices, en este querer comernos al mundo y de no saber o no tener claro cómo qué y abarcar mucho y de pronto nada? ¿Es a partir de ahí que te enfocas a este tema de la recolección de cigarrillos? Sí. Básicamente Totli nace en ese sentido. Yo empiezo a hacer donaciones de planta. Los primeros 150 o 100 likes fueron gracias al jardín de mi mamá. Pobre del jardín de mi mamá, se quedó sin plantas y yo te regalo una violeta y me das un like, ¿no? Básicamente iba por el mundo así. Y entonces salen estos likes y en ese sentido, voy viendo de cuáles son las problemáticas más apremiantes en el Estado y sobre todo que el Estado de Tlaxcala, autoridades, organizaciones no estaban haciendo algo de manera como integral y que me encanta, ¿no? Porque en ese sentido yo había participado en muchos voluntariados de hacer recolección de residuos que nosotros lo hacemos también, pero decir, hay que ir más allá, o sea, ¿qué pasa con estos residuos? ¿Los vamos a llevar al relleno sanitario? No, o sea, hay que generar una cultura diferente. ¿Y en qué momento tu mirada se enfocó a las colillas de cigarros? En las colillas de cigarro. En ese espacio, en Totli Educación Ambiental, tenemos un espacio increíble que se llama Una Taza de Café Con, en el cual invitamos investigadores, emprendedores, alguna persona que quiera sumar y que quiera inspirarnos a actuar, ¿no? En temas socioambientales. Y en eso yo leo de un movimiento que llevaba algún tiempo ya en Ciudad de México, que estaban recolectando un residuo en específico, colillas de cigarro. Entonces me puse a investigar, los contacté y les dije, quiero entrevistarlos. Bien chistoso, nunca se logró esa entrevista porque nunca se logró. Pero me dijeron, pues si quieres unirte al movimiento, adelante, para bien o para mal, únete al movimiento. Y yo dije, ok, empecé a investigar, en Tlaxcala está haciendo algo, la data, no había nada. Y pues no sabíamos cuántas colillas había en nuestras calles, cuántas personas fumaban, pues estaba, sí, las encuestas del año 2016, entonces yo digo, ¿cuánto? Pues en México aproximadamente se generan cada año, de acuerdo a la Gaceta Parlamentaria en el año 2016, más de 22,000 toneladas de colillas de cigarro, y entonces yo digo, ¿qué está ocurriendo, no? Entonces yo dije, es un residuo muy pequeño, etcétera, y es bien interesante porque porque hace daño. Exacto, no hace daño. Es bien interesante porque las colillas de cigarro... Se ve más grande una botella de plástico que una colilla de cigarro, Eso es súper interesante, Maricel, que acabas de comentar. ¿Por qué? Porque es un residuo pequeño
que no vemos a simple vista y que tal vez otros residuos sí vemos y por eso nos focalizamos en este. Y lo que me encanta de las colillas de cigarro y el enfoque que le estábamos dando actualmente es eso, ¿no? Visibilizar la contaminación que existe en nuestras calles y que al hacer esta recolección de colillas de cigarro nos permitamos un tiempo de nuestras agendas ver, mirar nuestras calles, nuestras ciudades de otra manera. Porque habitualmente están, o sea, yo lo sé, vamos con mil cosas y que la gente y que esto y que el otro vas caminando, ya chocaste con alguien, vas, diría Marta de Baile, como en modo, ¿cómo le dice ella? Como, se me fue la palabra, pero como formamos un zombie, ¿no? O sea, vas así. Es modo automático. Modo automático, eso dice Marta de Baile, me encanta. Y entonces vas en modo automático. Pero cuando te permites hacer estas jornadas de recolección de residuos, de residuos y también de colillas de cigarro, ves las calles de manera diferente. Y me encanta porque he hecho en Barcelona, he hecho en varios países, en Chile, etcétera, y en México, en varias ciudades de México, de Tlaxcala también, municipio. Hicimos en algún momento el primer colillatón estatal, que fue toda una aventura, y cada municipio tiene sus particularidades, ¿no? Entonces vas a un municipio y digo, ay, mira, aquí hay mucho PET, o aquí hay muchas excretas, que significa que no hay una tenencia responsable, o sea, y te vas dando cuenta, o también te das cuenta, oye, aquí no hay una ciclovía, aquí no hay una rampa para personas con alguna discapacidad o algo, etcétera. Y te das cuenta porque ves a las ciudades o tu comunidad de una manera diferente. Entonces, ese es el enfoque que le empezamos a dar. Pero a mí me gustaría que nos platicaras qué implica una colilla de cigarro en la calle. Ok. De esta parte que obviamente es una contaminación. Y yo insisto, porque de verdad yo creo que hasta personalmente, pues decimos, es una colilla de cigarro, por Dios, ¿no? Se ve más, yo insisto, una botella de plástico a que veas una colilla de cigarro. Entonces, claro, ¿qué implica que cualquiera que fume se le haga tan fácil tirar su colilla de cigarro? ¿Cuál es el impacto ambiental? Claro. Algo que me gustaría comentar antes de decirles el impacto, desafortunadamente eso es una problemática de muchas ciudades del mundo. El otro día estaba escuchando a un gran ponente de la cultura japonesa, y que él es japonés y él mencionaba que pues tal vez de esto de los residuos, pues no. Pero en muchas ciudades de América Latina, también en el norte, ¿no? Por ejemplo, en Montreal, que estuve, hay muchísimas colillas de cigarro, en Quebec, o en algunas partes de Europa, existe esta cultura. Porque no quiero decir, solo en México. Desafortunadamente es una problemática que coincide en muchas localidades. ¿Por qué? Y nunca me había puesto a analizar el por qué, y ahorita que he estado dando conferencias en las escuelas a más de 2,200 alumnos en 3 meses, que les compartíamos la campaña de Apaga la Contaminación y Enciende la Ayuda, que tiene que ver con liderazgo ambiental y lo de las colillas de cigarro, una juventud me decía, es que se ve menos mal una colilla de cigarro que tires una bolsa de plástico, una botella, y justo es lo que tú mencionas, tal vez porque es muy pequeño, no lo vemos, pero es un pequeño residuo que tiene un gran impacto ambiental, contamina hasta 50 litros de agua potable, 13 agua salada, por ejemplo, puede generar daño genotóxico en las aves, que hay algunas aves, como el pinzón mexicano, que cuando lo recolecta, lo lleva a su nido y pues tienen contacto con estas colillas de cigarro tanto la madre y como la cría, y entonces puede generar daño genotóxico. Eso fue un estudio que realizaron en la UNAM. O en otro estudio que se realizó en Europa, es que la simple presencia de una colilla de cigarro o de un cigarrillo también no hace que germine una planta o que no crezca, o etcétera. Hay varios estudios en este sentido. ¿Pero por qué? Porque realmente cuando ocurre la combustión, pues aparte de algunas sustancias que se generan en este proceso de combustión, pues para eso funciona el filtro, ¿no? Para retener. Y entonces ahí están retenidas. Es también como una analogía como las plantas de tratamiento de aguas, ¿no? Que ya aquí removimos toda la contaminación y ahora ¿qué hacemos con los lodos? Ahí está la contaminación, ¿no? Entonces aquí pasa algo semejante. Y entonces esas colillas de cigarro, cuando investigo, ya volviendo a este punto, me doy cuenta que había unas juventudes de Ciudad de México, un biólogo que es el biólogo Leopoldo, estaba haciendo una investigación o ya había hecho una investigación de cómo degradar las colillas, disminuir la contaminación y quería emprender y hacer más cosas. Que afortunadamente ya ese emprendimiento ya es una empresa
Y que a mí me da alegría porque todas esas colillas de cigarro que nosotros estamos recolectando tienen otro fin, se pueden reciclar y etcétera. Y de hecho todas las campañas que tenemos de residuos, la idea es que tengan un fin o un término. Claro, sí, sí, sí. No solo es como, la recolectamos y ya. Que la idea es eso, es crear esta conciencia de que no hay que generar este residuo, si ya lo generamos, qué podemos hacer, qué alternativas tenemos y que se dé esa alternativa lo mejor o que sea en la mejor circunstancia, que sea viable al final. Ahora, ¿qué tan grave es el que podamos encontrarlo, tú que ya lo has hecho por varios años? ¿Cuál fue tu sorpresa cuando hiciste la primera colecta de colillas de cigarros en Tlaxcala? Pues fue hace algunos años, fue bien interesante, fue en Tlaxcala capital, que quiero agradecerles a mis amigas que me apoyaron, nada más fuimos como 4 o 5 personas, ¿no? Yo ahí hago esta actividad, hago carteles, vamos a colectar colillas, etcétera. Fuimos como 4 personas, ¿no? Colectamos pues miles de colillas de cigarro, un tiempito después, en un diciembre, del año 2019, si no mal recuerdo, invito a más personas, fuimos como 25 personas más o menos, y en la capital, en el estado, de la capital del estado de Tlaxcala, recolectamos más de 10,000 colillas de cigarro. Y entonces es cuando aparecen en los titulares de algunos medios de comunicación y es cuando todo el mundo da la mirada de ¿qué está ocurriendo? ¿No? Es como, ¿qué? Básicamente. Y entonces vamos haciendo estas jornadas y vamos viendo que son 1,000, etcétera. El pasado 22 de abril recolectamos como 20 y tantas personas en 1 hora y media en la capital, en abril, como 6,300 colillas de cigarro, ¿no? Más o menos. ¿En hora y media? En hora y media. Wow. Y entonces, por eso, justo cuando mencionabas el tema del Parlamento Juvenil, yo propuse una ley para un manejo integral. Desafortunadamente a veces son ejercicios, está bien porque es increíble que te den oportunidad de que sea un ejercicio, sí. Pero dije qué padre sería que también fuera vinculante. Y entonces en ese sentido dije, bueno, si esto no es una ley tácitamente, y como muchas leyes no quiero que seas algo muerto, pues con mis acciones, con mis propuestas, podemos hacerlo una realidad. Y entonces, por eso se crean un montonal de campañas con ese mismo objetivo, que es visibilizar la contaminación que genera las colillas de cigarro. Por otra parte, también es hacer un manejo adecuado de estas colillas de cigarro y además de eso, que nos inspire a ver otras problemáticas, ¿no? Por eso se crean varias campañas al respecto. Y un punto muy importante que quería recalcar y que tal vez se me fue cuando me preguntabas el tema del activismo, yo creo que el activismo llegó a mi vida, o sea, no fue como que yo dijera, voy a ser activista, fue muy chistoso porque yo estaba haciendo conferencias y estaba proponiendo tema de incidencia, totally, ver la manera de llegar más al público y webinar y me invitaban muchísimo a muchos espacios, etcétera, y fue cuando una vez en alguna charla me dijeron, pues les presentamos la activista ambiental. Y yo, ¿soy activista? Porque para mí sentía que era muy grande. O sea, para mí es una palabra muy, muy grande que te digan activista, porque debes de ser congruente, coherente, tienes que ser una persona preparada, propositiva, y además es una gran responsabilidad. Entonces, como cualquier responsabilidad, dirían algunos superhéroes, pues recae muchísimas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando empiezo a hacer estas jornadas de limpieza o estas colectas, pues ya es como que dicen, bueno, eres como, pues, es activista, ¿no? Y con Totli, pues, en ese sentido digo que es eso, ¿no? Es dar un paso de la ciencia al activismo. Okay. O sea, básicamente es eso, es un paso y que es muy necesario porque yo veía que se generaban información, paper, que es súper increíble que se haga eso porque es para que podamos tomar mejores decisiones y podamos cambiar nuestras realidades, sin duda, de manera más informada y etcétera. Pero yo decía, me quedó preciosa mi tesis de licenciatura y maestría, pero qué feo que estén ahí. Es como aquí, ¿no? Puede ser que tengamos unas revistas increíbles, pero si alguien no las lee, si no te das el gusto o el placer o tener esa inquietud de asombro o darte un momento de inspirarte,
pues no va a cambiar tu vida, no va a cambiar tus circunstancias. Claro. Entonces, pues ahí surge, y justo ya para terminar lo que mencionabas de las colillas de cigarro, lo que me encanta cuando hacemos estas actividades de las colillas de cigarro, pues es como echar una moneda al aire. Vendrá personas, no vendrán personas, y es así como de no pasa nada, seamos una persona, seamos solo, pues vamos a hacerlo. Si vienen muchos, adelante. Pero la idea, me encanta cuando después de esta actividad, siempre les digo, si no encuentran una sola, o sea, una sola, yo les invito a comer. Afortunadamente nunca he invitado a nadie. ¿Por qué? Porque desafortunadamente es una problemática que está presente. Claro. Ok. Dame oportunidad solamente de mencionar a nuestros patrocinadores y regresamos para seguir platicando el tema justamente de qué más hace Totli o qué más quieres que haga. Entiendo que como tú decías es una asociación bebé, tiene 4 años, pero pues cuáles son también las otras cosas que también haces aparte de esta recolección que ya se ha venido conociendo un poco más, ¿no? Y sobre todo la importancia de por qué hacerlo, ¿no? Porque yo insisto, creo que todos pensamos como que, ay, pues no pasa nada, es una colilla de cigarro, ¿no? Pero pues para los que fuman o las que fuman, de verdad que sí tiene un impacto bastante negativo con todo esto que estamos viviendo del tema del medio ambiente. Pero bueno, vamos a agradecer a Believe Studio, que es un espacio dedicado a resaltar la belleza de la imagen. Cuenta con servicios de ceja HD, microblading, faciales, maquillaje de ocasión, alaciado japonés, depilación con hilo, cera española, tiene cursos de maquillaje. Ellos se encuentran en Boulevard Emilio Sánchez Piedras, número 111, Colonia Centro, en Apizaco, Tlaxcala. Su teléfono es 241-223-7426 y en redes sociales los pueden encontrar como Belipe Studio. Y también Suculenta, que se encuentra en calle Lira y Ortega, número 70, Tlaxcala Centro. Son una cantina familiar donde tú pides la bebida y ellos ponen la botana siempre muy mexicana. El concepto es que por cada bebida que consumas puedes elegir una botana. Cada semana cambian las botanas y recuerda que a partir de la 1 se convierte en una cantina 100% familiar. ProEdge, que es un suero hidratante, repara y humecta la piel de forma instantánea, hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión al usarlo diariamente. Su fórmula estratégicamente es para brindarte todos los beneficios en un mismo producto. Es decir, si ustedes quieren verse guapas, bonitas, pero de pronto tienen que usar 20,000 cosas, esto es solo un solo producto, te lo aplicas en la mañana y aunque te maquilles, aunque te pongas lo que sigue después, pero no necesitas utilizar nada más. Somos un punto de venta aquí, así es que si ustedes quieren, aquí lo tenemos. Pueden seguir en Facebook e Instagram como @proedge_skincare, donde encontrarás los puntos de venta. Muy bien, Hilda. Pues a ver, entonces, ¿qué más hace Totli? ¿Qué más quieres que haga? ¿Hacia dónde va? Yo entiendo que, pues como tú lo dices, es una pasión y eso se agradece porque créeme que, insisto, de pronto sí nos preocupamos, hacemos lo mínimo quizá, ¿no? No tanto como alguien que realmente tiene toda la información y tiene toda la preparación. ¿Cuáles son los planes de Totli? Pues me dejaste súper analítica. Yo creo que esperemos que en Dios, la vida, el universo, que nos pueda dar la oportunidad de que siga creciendo toda la educación ambiental y que sea un espacio en el cual podamos seguir inspirando a más juventudes, autoridades, público en general, a que podamos actuar de manera más congruente y más empática con nosotros mismos y con nuestra casa común. Creo que ese es el punto, ¿no? Siempre que doy una conferencia, una charla, siempre le digo a Dios, permíteme que mis palabras lleguen a los corazones de las personas. ¿Por qué? Porque realmente puede ser que nos den la información, nos den la capacitación, pero si no nos inspiramos o no llegue a ese momento preciso donde despertamos, pues no vamos a accionar nada. Entonces, Totli realmente me encantaría que pudiera ser sostenible en el tiempo y en todas las circunstancias, que sea sustentable, que pueda ser un lugar donde podamos tener a más voluntarios que se puedan capacitar, se puedan inspirar y que sean súper comprometidos con la causa y que podamos hacer que Tlaxcala siga dando de qué hablar en temas de sustentabilidad
y que seamos un proyecto en el cual podamos ser referéndum en el área, ¿no? Eso sí es como muy, muy claro. Y pues como todo tenemos momentos buenos como momentos malos, pero también creo que Totli, y siempre lo digo que es como este bebé, porque al final de cuentas es el que me inspira a actuar, es el que diría por ahí en una charla TED Talk, tu gasolina, ¿no? Que no recuerdo qué artista es, pero me encanta el concepto que ella dice. O sea, pasa esto, pasa lo otro, pero es como tu auto, ¿no? Ya ves que está el tanque vacío, pues vas a la gasolinería y etcétera, ¿no? Entonces, en este caso es como esa gasolina que digo, no quiero, ya no quiero hacer nada, la vida es horrible, etcétera, pero digo, no, Hilda, viene la cumbre climática, no viene esto, viene el otro, viene este proyecto, no, si estás triste, estás deprimida, tu vida es un caos, está cayendo en pedazos, por así decirlo, pues que esos pedazos me sirvan para hacer un Frankenstein que pueda inspirar a más personas a actuar. Entonces, Totli es esa semilla que me permite compartir mi vocación, mi profesión y sobre todo mi obsesión. Y es un espacio en el cual puedo conocer gente increíble y que me encanta con este pretexto, pues poder coincidir con personas que me inspiran, que me motivan y que he estado en diversos espacios nacionales e internacionales, pues decir, en Tlaxcala estamos haciendo esto, o a partir del proyecto de Kibernus con The Climate Change Back, pues voy a dar un taller a la COP15 CUM en Montreal, y entonces también se lo estoy dando a Katia Echeverría, que es la primera astronauta mexicana. Entonces, es como parte de mi vida, sin duda, y es esta obsesión. Y que también eso me hace preguntar, bueno, ¿qué sería Hilda sin Totli? ¿Qué sería Totli sin Hilda? Creo que somos un binomio ahí inseparable. Y en ese sentido, pues me encantaría eso, ¿no? Que pudiéramos ser sostenibles, ser sustentables, que podamos inspirar, que pudiéramos ser como un espacio como de consultoría, como una empresa, como muchísimas cosas que yo sé que espero dentro de unos meses pueda volver a escuchar este podcast y decir, ay, está Hilda, ¿qué estaba diciendo? O pueda decir, wow, Hilda, tenías voz de profeta, no lo sé, pero me encantaría eso, y sobre todo poder seguir conectando y crear puentes de diálogo y de colaboración y de sumar esfuerzos con más personas, con más autoridades, y sobre todo pues que podamos inspirarnos cada uno de nosotros y que podamos lograr ese mundo que tanto deseamos y que necesitamos, y que siempre les digo a las juventudes cuando les doy la charla, créanme, no van a venir extraterrestres o las autoridades o etcétera a decir, está contaminado este cuerpo de agua, vamos a descontaminarlo porque esto, no, nosotros tenemos que tomar la acción. Tengo tantas preguntas que no sé cuál decirte ni cómo empezar, pero una es como, yo entiendo que todo este trabajo que se hace casi siempre desde el activismo y desde una mirada social, no hay recurso, ¿no? Sí. Obviamente uno se apasiona, pero no hay recurso, que es lo más importante como para accionar. Pero, ¿qué pasa con nosotros como sociedad, Hilda? ¿Cuáles son tus lecturas de por qué esta apatía, de no tener una conciencia de que nos estamos acabando el planeta? La neta del planeta. O sea, en todos los sentidos, por donde nosotros le veamos, no hay una conciencia, gastamos a diestra y siniestra todo lo que tenga que ver con recursos naturales y pensamos que no pasa nada. ¿Qué lectura tú tienes con todo ese trabajo que haces de divulgación, de educación? ¿Por qué? Wow, me la dejaste complicada, pero para responder a esta pregunta me encantaría que cada uno de ustedes que están en el público o nos están escuchando puedan cerrar sus ojos. Quiero que imaginen un bosque, como el bosque de la Malinche, algún bosque templado. Al fondo escuchan el aleteo de un colibrí que va de aquí para allá. Escuchan un río y después de eso escuchan una motosierra, escuchan gente gritando, escuchan una persona que está disparando, que está cazando. Esa es la realidad. Eso es lo que busco o buscamos, y que quienes son católicos, quienes son cristianos, ¿por qué el mensaje principal de Jesucristo era el amor? Eso. Porque cuando realmente amamos a alguien o algo, no lo dañamos,
no buscamos no buscamos nuestro bienestar, sino el bienestar del otro, buscamos que esté bien. Y entonces, en ese sentido, básicamente, lo que yo he observado, lo que he escuchado, es que hay una falta de amor a nosotros mismos, y que me lo digo a mí misma y que me está doliendo porque Hilda muchas veces no se quiere, porque tú lo sabes, no nos cuidamos, no nos alimentamos bien porque estamos con esta obsesión y es que esto y lo otro, sí, no, después como 10, 12 de la noche, no comí, pero bueno, es otro tema. Pero es por esta falta de amor, que es una palabra tan pequeña, pero tan poderosa y tan maravillosa, que si podemos ver en la literatura, se ha dicho que por amor se han hecho guerras, pero creo que ahí no sería amor, sería otra cosa, porque no buscaríamos el daño de los otros. Esto me remite a muchas veces a guerras o problemáticas, es por eso, por esta falta de amor, empatía, tolerancia, diálogo, y que la triple crisis planetaria que estamos viviendo, que es de cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación, es por eso, porque somos un organismo egoísta que desea todo para sí mismo y nada para los demás. Wow. Y entonces no me importa, por así decirlo, que, por ejemplo, esta revista increíble, no me importa qué impacto tenga, por ejemplo, si yo la tiro a un lugar y sé que nadie la va a recolectar y puede ser que se deshaga, pero puede ser que no. Por ejemplo, el PET se tarda más de 500 años en degradar, pero mi necesidad es tanta que voy a tomar una botella de agua, una botella de plástico de PET que contiene agua y no me pasa nada y la voy a tirar porque no pasa nada. Y pasa mucho. Y tanto es así que en temas de cambio climático, en estos 150 años que se tienen estudios y modelos y etcétera, nos damos cuenta y en el IPCC, en los primeros informes decía, hay una probabilidad de que los gases de efecto invernadero tengan una relación con la actividad humana. Ya el IPCC de los últimos años es sí. La actividad humana está generando esto, ¿no? O sea, porque nos dimos cuenta que sí. Y entonces es por esta falta de apatía, es esta apatía. Y otro punto es que veo eso en las juventudes y que de verdad me preocupa. Esta apatía. No me importan los demás. Mientras yo esté viendo ciertas plataformas, ciertas redes sociales, esté con Netflix, perdón, te estoy diciendo nombres, pero alguna plataforma de streaming o de videos, etcétera, no me importa que el de al lado pueda ser que no haya comido o que sí comió, o mi propia familia, no sé cómo está mi mamá o mi papá. Pero yo creo que no nos importa justamente si me lo permites, claro, por los privilegios que tenemos. Y privilegios me refiero a que hoy, creo, los que estamos aquí tenemos el privilegio de tener agua, de llegar a tu casa, abrir la llave y de no pensar que quienes en algún momento padecimos de no tener agua, sí sabes la diferencia entre decir, chin, no tengo con qué bañarme, no tengo con qué lavar los trastes, no hay. Y como tenemos este privilegio, creo, pues por eso tampoco nos importa, ¿no? O sea, damos por hecho que nunca nos va a faltar el agua, pero créanmelo que en este planeta hay gente en este momento que no conoce lo que significa que el agua llegue a una llave así y que llegue y la abre y que diga, esto podía pasar, ¿no? Sí. Entonces, creo que como tú lo comentas, tristemente, el tema de las juventudes es que en estos privilegios en donde se encuentran, no permiten ver esta escasez que hay allá afuera en todos los sentidos, ¿no? Ahora que tú hacías este ejemplo de imagínate este bosque, ¿no? Y que yo tengo uno que es mi favorito, pero también imagínate todos estos ruidos y yo me decía, ¿cuántos de nosotros no vamos por la vida con una sierra? No necesariamente tirando árboles, ¿no? Pero con una sierra que de alguna manera me implica o esta metáfora de destruir, ¿no? De que abres la ventanilla de tu carro y tiras la basura. Y he visto cantidad de personas que lo hacen y que tú dices,
no puede ser, ¿no? O que vas en la calle y tiran su basura y yo lo he hecho y les he dicho, oiga, se le cayó su basura y se enojan, ¿no? Entonces, Lo sé. sí creo que tenemos una gran responsabilidad y yo no sé qué nos tenga que pasar, porque ya también nos pasó la pandemia, que tiene mucho que ver con el cambio climático, creo, y no entender esta conciencia de que gran parte de esta responsabilidad es de nosotros, desde cómo consumimos, qué compramos, por qué lo compramos. A veces solamente compramos por comprar y no porque sea una necesidad, creo yo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que Claro. no nos alcanzaría el tiempo de poder hablar de toda esa problemática del cambio climático y de todo lo que haces tú. Y créeme, Hilda, que yo celebro y agradezco el trabajo que haces porque creo que por personas como tú que hay en todas las áreas, es que quizá no vas a cambiar a todo el salón en donde llegas a dar una charla, pero creo que con que uno se pueda quedar con esta idea de que sí o sí tenemos que hacer algo porque aquí vivimos. No hay otro lugar a donde creo que nos podamos vivir. Bueno, hay quienes hacen experimentos y les va mal, ¿no? Pero por lo pronto, este es el planeta que tenemos y creo que sí tenemos que hacer algo al respecto y pues si tú veniste de este contexto, ojalá que muchas podamos hacer este contexto desde donde lo habitamos, ¿no? Claro. No me gustaría irme, porque ya se nos acabó el tiempo, Hilda, en dejarte ir sin hacer nuestras preguntas de nuestras cartas. Entonces, Ok, con esto vamos a concluir el súper. podcast, pero si me permites escoger unas 3 o 4 cartas para que podamos seguir conociéndote desde Va, esta parte de nuestra sección de cartas. va, Entonces, si me las pasas, por claro, favor, va. dime Pero cuáles. antes de que vayamos a eso y se me olvide, justo diste en el clavo. Y que de hecho son los valores que tenemos en Totli y que es la responsabilidad. Creo que muchas problemáticas o la mayoría de las problemáticas tiene que ver, como decía, el tema de tolerancia, la apatía, la falta de amor y por supuesto la responsabilidad. Porque creemos que esto es responsabilidad del otro. ¿Y Ujú, cuál es tu responsabilidad? claro. O por ejemplo, en el tema de residuos, es decir, ah, no, es que la autoridad debe de hacer. Y yo Ujú, digo, sí, pero también en la ley dice que los ciudadanos debemos de hacer esto. claro. Entonces, yo creo que hay que verlo como una corresponsabilidad. De hay una parte que me encanta del Acuerdo de París que menciona, no lo voy a citar literalmente, pero menciona que sí todos tenemos responsabilidades, pero son diferidas. O sea, cada uno nos toca una responsabilidad diferente, ¿no? O sea, Ujú, tal vez a mí, Hilda activista, le toca levantar la voz, ser como una lupa en el cual pueda maximizar para que las autoridades puedan, pues sé que están muy ocupados, pero a veces decir, ah, creo que esto falta, ¿no? sí. Pongamos. O, por ejemplo, Marisol, de una responsabilidad que tiene, etcétera, es comunicar historias extraordinarias que inspiren. Pero cada uno tenemos responsabilidades en diferentes niveles, pero Ujú, las tenemos. Pero creo que muchas problemáticas de manera general es eso. Y también y que tiene que ver con muchos temas psicológicos, sin duda, ¿no? Y que en este sentido, muchas problemáticas es de, por ejemplo, me siento vacío, me siento aislado, etcétera. Y entonces, bueno, necesito comprar más para sentirme mejor o estar en la última moda. Y entonces, en ese sentido, pues también muchas problemáticas es por eso, ¿no? El tema de, ya por último, el tema, por ejemplo, de la industria de la moda genera el 8% de los gases de efecto invernadero, las principales ciudades del mundo y el el tema del consumo de carne. consumismo, exacto, el consumismo genera un 60% de los gases de efecto invernadero, o sea, en Sí. algunas situaciones digo, pues no podemos hacer mucho, estamos a esa transición, pero hay cosas que es por cuestiones, no quiero decirlo banales, pero como decías, como no es una necesidad tan prioritaria, es decir, bueno, esos zapatos me los voy a comprar o como siempre estoy dando una serie de charlas como joven embajadora de México, joven embajadora por el clima de México en la Unión Europea, que tengo el gusto de formar parte de este proyecto, en el cual 30 mexicanos estamos en este proyecto. Y justo les hago una pregunta a los chicos, ¿no? Cuando explicamos el tema residuos. ¿Quién tiene más de 5 pares de zapato? Y levantan todos la mano y yo. Y me quedo así de,
pues yo nada más tengo 3 y los cuido y los lavo y etcétera. Y van a decir, bueno, Hilda, pues tú porque no tienes dinero y no quieres comprarte más, puede ser. Pero decir, bueno, ¿realmente lo necesito? ¿Es algo prioritario? O decir, bueno, si voy a invertir este tiempo o este dinero, porque es una inversión al final de cuentas cuando compramos, tomar una decisión más informada, ¿no? De dónde lo produjeron, cómo lo produjeron, pues es de piel, entonces va a durar más años y entonces ser más conscientes y justo promover lo que tú decías y que decían de los patrocinadores, pues comprar y fomentar el tema del comercio local, porque una familia está dependiendo de eso y estás apoyando al dinamismo de tu localidad, ¿no? Entonces, antes de pasar eso, porque si no dije, quería dar esos datos, pero ahora sí vamos a ver qué nos deparan las cartas. Por favor. La que bloque, tú quieras, del bloque que quieras, de arriba, de medio, de abajo. A ver, pero si quieres de aquí. La que tú quieras. La que tú quieras, pásame una, por favor. A ver, esta que desde hace rato estaba como observando. Y esta. Pásame una más, por favor. Una más. A ver esta. Ok. Dice... ¿Qué aventuras te gustaría tener antes de morir? Guau, me la dejaste complicada. Uno de mis metas y sueños, gracias a Dios, ya se cumplió, que fue ir a París. Pero una de mis aventuras que me gustaría hacer es que mi madre quiere conocer la muralla china. Sería increíble, pero China es un poco costoso. Entonces, y así, ay mamá, me la dejas complicada, soy activista y no ganamos, entonces es muy complicado. Entonces puede ser eso o hacer un viaje con mi mamá a alguna otra localidad o a otro lado, ¿no? Tal vez hacer un viaje familiar, que desde que tengo 7 años hemos hecho un viaje familiar. Siempre mi mamá dice, pero tú no estás, y yo, pues sí, pero no puedo hacer nada, sería eso. Y tal vez hacer otra aventura podría ser hacer como un voluntariado. Hay un lugar precioso que espero en Dios se me cumpla, Torres de Paine. Búsquelo, Chile. Impresionante. O sea, es impresionante ese lugar. Entonces, es impresionante. Pero puede ir uno como... Sí, claro. Es que lo conocí porque por parte de la Alianza del Pacífico fui voluntaria en Chile y entonces pues ibas a ser voluntariado en un área natural protegida de allá. Yo estuve en el desierto de Atacama, precioso, el desierto florido, que no me tocó que salieran las flores en el desierto, pero impresionante, es el cielo más increíble del mundo. Yo decía, oye, ¿por qué se ve como si estuviera borroso? Y una amiga así, que es polvo cósmico, Hilda, ¿no? Es como son las estrellas, es polvo estrella. Ahora entiendo por qué se ve tan chistoso el cielo, porque uno está acostumbrado como poquitas, no hay súper increíble las estrellas. Bueno, dice la otra pregunta, ¿hay alguien a quien no le has expresado sentimientos que tienes guardados? Confiésalo. ¿Por qué, universo? ¿Por qué me haces eso? El público debe de saber. Hay una pregunta que te dicen, ¿qué no quieres que te pregunten? Y el universo dijo, Hilda, habla. A ver, desde aquí puedes confesar. Al fin casi nadie nos ve. Bueno, quiero confesar públicamente mi amor y respeto por Henry Cavill. Tenía que decirlo. Se va a hacer viral esto y como muchos me lo voy a conocer y le voy a decir, Henry Cavill, yo estoy cuidando, protegiendo el mundo por ti. Pero básicamente ese es mi speech. No, pero ya hablando, sí hablo en serio, pero no sé. Yo creo que uno de mis sueños y metas y confesarle mi gran admiración es a Malala Yousafzai. La mujer y bueno, la persona más joven en ganar el Premio Nobel de la Paz. Quiero decirle que por su causa yo estoy en el tema de la educación, porque creo que sí o sí un libro, un profesor, un lápiz y un alumno pueden cambiar el mundo, como tú lo dijiste. Entonces, es mi fuente de inspiración y entonces digo, Malala Yousafzai, espero en algún día conocerla, al igual que Henry Cavill. Pero sí, o sea, yo creo que seguramente me voy a desmayar, no sé, espero que no me desmaye porque sería bastante triste eso. Ok, muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿qué te avergüenza de ti? Ay, Dios. Ay, universo. ¿Qué me avergüenza de mí? Si es que lo hay, porque a lo mejor nadie te avergüenza de ti. Pues
No lo sé, tal vez O a lo mejor tengo en algún algunos momento de complejos, nuestra vida, eso sí lo ¿no? quiero decir, siempre he tenido complejos con mi cuerpo, ¿no? Que actualmente en las juventudes es muy interesante, que es el tema de la gordofobia y todo eso, y entonces, y también tiene que ver con lo que vemos, ¿no? Y que pues si eres delgado, eres bello o bella, y entonces si tienes cierto color de piel y etcétera, entonces pues no amarse y quererse y respetarse, ¿no? Yo creo que sí, a veces es como de, ay, me gustaría ser como un poco más fitness, pero también me gustaría ser como un poco más, eso sí, que no me gusta de mí, que no soy constante en el tema del deporte, del ejercicio, es como sé que hay muchísimos beneficios, o sea, psicológico, o sea, de mucho tipo, pero me encantaría no desistir en eso, pero si son 3, 4 de la mañana, que suelen, es una amiga increíble que me apoya, era ayer 2, 3 de la mañana, oye, suelen hay que hacer el cartel de la cumbre y que no sé qué, oye, porfa, ayúdame, ahí no me pesa, ¿no? Desvelarme, pero es de ejercicio y yo, no. Eso es imposible para mí. Eso no tiene Eso mucho caso. como que no hace match Ok. conmigo. Bueno, dice, ¿qué tipo de persona necesitas en un viaje? ¿Por qué universo? Siempre viajo sola. Bueno, pero ¿qué tipo de persona quieres? Tú pide y el universo te da. ¿Verdad? Pues sí. Bueno. Bueno, universo, soy yo de nuevo. Es bien chistoso. Siempre he querido viajar con alguien, ¿no? Pero siempre en los voluntariados o que siempre viajo con una causa, dar una conferencia, un taller, justo voy a viajar para temas de bonos de carbono, financiamiento climático, las COP, perdón, etcétera. Pero siempre me gustaría hacer un viaje como para disfrutar, ¿no? O sea, como para irme a un paisaje paradisiaco, a un bosque, etcétera, pero sí me gustaría estar acompañada de un hombre que sea como, que no le moleste eso, que hay un mosquito o que están quemando la fogata, ¿no? Y es como de, oye, mi vida, porfa, enciende la fogata y no que yo tenga que estar encendiéndola. Entonces, necesito, universo, por favor, un compañero en ese sentido, ¿no? Que me pueda apoyar en eso. Justo hace días estuve viajando con una amiga y pues es como de la aventura, ¿no? No es como, sí soy un poco obsesionada de decir, bueno, necesito un lugar o como un plan más o menos, pero que sí o sí, pues le encanta ir a los museos, porque yo a los museos puedo pasar horas, puede ser un cuarto pequeño, pero yo puedo pasar horas porque leo todo, pregunto, que no le moleste que pregunte, porque yo pregunto, oye, ¿por qué esto y lo otro? Entonces hay personas que dicen, ¿por qué estás preguntando tanto? Me encanta preguntar, ¿no? Okay. Y socializar y compartir y conocer del lugar, ¿no? De la cultura, de cómo que comen, cómo viven, sus sentires, sus pensares, ¿no? Entonces sí me encantaría una persona que estuviera en ese como contexto, en ese mood, ¿no? Que no le incomode y que pueda ser de que no sea necesario que vayamos a un hotel de 5 estrellas, puede ser un hostal higiénico y bien, pero que te guste esa aventura, porque muchas personas dicen, oye, ¿le has viajado? Sí, ha sido todo un caos. Ya sé por qué no quieren viajar. Es que cuando dijiste hotel dije, bueno, pues ya los chavos van a decir, bueno, yo sí quiero bajar, pero no quiero ir al hotel. No, pues puede ser de camping o puede ser un hostal. Yo viajo y me quedo en hostal, salvo en algunas ocasiones en hotel, pero seamos realistas, cuando viajas, pues vas a conocer al mercadito, vas aquí, sí, vas allá, al último que vas a donde estás es a dormir, claro, o bañarte o sí, tomar un break. Pero entonces yo digo, pues ¿para qué esa inversión? Mejor es esa inversión para conocer otro lugar, ¿no? Entonces sí me encantaría eso y que si le encante los temas ambientales y que no le moleste que, ay, Hilda ya pidió otra vez sin popote, ya pidió sin botella de plástico, que no le moleste eso, sino que me aliente y diga, aquí está tu termo. Que se sume, ¿no? Que se sume, sin duda. Muy bien. Muy bien, Hilda. Pues yo agradezco mucho el que nos hayas acompañado en esta 7ª temporada de Las Hijas de la Malinche. Por último, me gustaría pedirte qué mensaje les darías justamente a todas estas mujeres que nos siguen, que nos escuchan y que yo creo que sí hay muchas mujeres que podemos ser agentes de cambio, ¿no? A lo mejor a veces no sabemos cómo, pero en tema que tiene que ver con la educación ambiental y que muchas podemos empezar desde casa, ¿cuál sería el mensaje que tú les darías a todas ellas? Pues antes que nada agradecer a cada uno de ustedes que se permitieron escucharnos y abrir su corazón y su mente, por supuesto. Y además de eso, agradecerte a ti y a todo en tu increíble equipo, pues esta oportunidad y justo si lo sueñas, si trabajas por ello,
puede ser que el universo conspire a tu favor y yo siempre que escuchaba, me acuerdo de la entrevista de Alejandra Caballero, yo la admiro, o sea, desde la licenciatura es como mi gurú, igual el profesor Paco, ¿no? Entonces, Paco Rabauker, yo los admiro muchísimo porque son súper congruentes. Y cuando vi ese podcast y cuando he visto los podcasts de otras mujeres increíbles, yo dije, me encantaría estar en espacio. Gracias, universo, por permitirme esta oportunidad. Ese es uno. Y dos, yo creo que el mensaje que les quiero dar a cada uno de ustedes es, analiza cuál es tu causa. ¿Cuál es ese tema que te motiva, que te hace vibrar, que te quita el sueño, que es esa pequeña obsesión, es esa pequeña pasión que tienes? Sin duda ahí puedes encontrar esa causa y ese motor de vida y que pueda hacer que tu actuar sin querer inspire a otras personas. Realmente hay mensajes de algunas personas que no conozco o que conozco que me llegan a redes sociales y me dicen, Hilda, no desista, Hilda, me encanta tu dinamismo, Hilda, etcétera, o que a veces hasta nos copian los proyectos. Digo, somos muy buenos porque están replicando lo que nosotros creamos, pero sin duda, en ese sentido, creo que mi mensaje sería eso. Mi llamado a la acción es preguntarte cuál es ese motor que tienes en tu vida, esa gasolina, por así decirlo, que pese a si hay un día bueno, un día malo, es ese pequeño espacio en el cual tú te sientes bien, te sientes seguro. Y sin duda, todos tenemos esas herramientas de un gran líder, ¿no? Tenemos esta capacidad de comunicar o la podemos adquirir. Hay algo que nos quita el sueño. Además de eso, hay varias características que tiene un líder, pero es más fácil poder compartir algo que te gusta, que te motiva, que te apasiona, porque el tiempo se va a pasar volando, ¿no? Justo lo estamos viviendo aquí. Y además de eso, pues en temas socioambientales, preguntarse, ¿realmente lo que estoy haciendo va a tener un impacto? Por ejemplo, esta prenda que yo compré, ¿dónde la compraron? ¿Quién la hizo? ¿Cómo la hizo? ¿De qué materiales está hecho? Hacerse muchas preguntas y tratar de responderlas. Y si nos damos cuenta de que no podemos responderla, significa que algo está ocurriendo porque no tiene la etiqueta de dónde vino. Entonces seguramente donde las personas que hicieron esta blusa, por ejemplo, pues no se le están garantizando sus derechos. Y tú al comprar ese producto estás fomentando ese tipo de empresas. Entonces, y hay que motivar a las empresas, a las organizaciones, a la sociedad y a las autoridades a transitar, a ser más empáticos, más armoniosos con la naturaleza. Sin duda, todos vamos a tener un impacto ambiental, todos, desde que nacemos o desde nuestra concepción, sin duda, ¿no? O sea, tenemos un impacto, pero hay que buscar que ese impacto sea positivo, o sea, el menor impacto negativo posible y recuerda, eres la semilla que genera el cambio. Muy bien, pues muchísimas gracias, Hilda, gracias por formar parte, insisto, de esta 7ª edición, por compartirnos toda esta pasión que tienes por el medio ambiente, por todo el trabajo que haces y me consta, a veces, muchas veces cansada, pero como tú dices, es tu gasolina y eso es lo más importante. Créeme que seguramente habrá mucha gente que no te manda mensaje, pero que te agradece y que pues celebra que tú sigas haciendo este trabajo, ¿no? Y yo pues no me queda más que darle las gracias a nuestro equipo, a Fede y a Leque, que bueno, pues esta es parte fundamental de que esto funcione. Y también gracias a usted por seguirnos acompañando, por compartir, por hablar de nosotros, por darse la oportunidad de conocer a todas estas mujeres que han pasado por estas 7 temporadas y que la verdad yo celebro conocerlas, celebro lo que hacen y ese es el único objetivo, de visibilizarlas y de escucharlas, ¿no? Así es que muchísimas gracias, nos saludamos en el próximo podcast de Las Hijas de la Malinche. Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche, un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento.